Buenos días. España vuelve a recordar hoy la matanza terrorista del 11 de marzo en los trenes de cercanías de Madrid. A las 12:30 va a comenzar en la Catedral de la Almudena el funeral de Estado por las víctimas mortales de aquellos atentados terroristas. Un total de 28 obispos van a concelebrar la misa junto a los cardenales de Madrid, Antonio María Rouco Varela, de Barcelona, Ricard María Carles Gordó, y de Sevilla, Carlos Amigo Vallejo. Asiste la familia real, el Gobierno, representantes de todas las instituciones y partidos políticos y delegaciones de 50 países. Todos van a acompañar a los familiares de las 190 víctimas mortales de la matanza del 11 de marzo. Están viendo ya imágenes en directo del interior de la Catedral de la Almudena, donde todo está dispuesto para que en torno a las 12:30 comience esta misa funeral de Estado. En las inmediaciones de la Catedral de la Almudena está Mavi Doñate. Mavi, buenos días. Hola, buenos días. Pues desde las 10 de la mañana, desde el principio muy temprano, es muchos los ciudadanos que se han acercado aquí hasta esta Plaza Oriente para seguir esas exequias, ese funeral solemne, desde una pantalla que ustedes pueden ver colocada a mis espaldas, en las que ya efectivamente, como bien has dicho, Alfredo, se empiezan a ver ya imágenes del interior, imágenes de gente que ya va llegando. Era mucha la gente que se acercaba, que preguntaban a los policías de seguridad cómo y por dónde se podía acceder. También las medidas de seguridad son extremas, las calles adyacentes están cortadas y asiste también, hemos visto también muchos compañeros de prensa extranjera, ya que no olvidemos que son muchos los representantes institucionales, jefes de Estado y jefes de gobierno de Europa y del mundo que asisten a estos funerales de Estado por las 190 víctimas mortales de los atentados del 11M. En efecto, se espera para dentro de unos minutos la llegada de sus majestades los reyes. Va a asistir a este funeral la familia real en pleno, sus majestades los reyes, el príncipe de Asturias, los duques de Lugo, los duques de Palma de Mallorca y también doña Leticia Ortiz, la prometida de su Alteza Real, el príncipe de Asturias. Asisten por parte de la Unión Europea el primer ministro irlandés, Bertie Ahern, cuyo país está a cargo de la presidencia de turno, el vicepresidente Kinnock y los comisarios españoles Loyola de Palacio y Pedro Solbes. Por parte de Estados Unidos, Colin Powell, secretario de Estado norteamericano. Por parte del Reino Unido veremos a Tony Blair y al príncipe heredero Carlos de Inglaterra. Por parte de Francia, el presidente Jacques Chirac. Asiste por parte de Alemania el canciller Gerhard Schröder. Por parte de Polonia, el primer ministro Leszek Miller. Recuerden que 4 polacos perdieron la vida en los atentados del 11 de marzo. Asiste también por parte de Rumanía el primer ministro Adrian Nastase. 16 de sus compatriotas murieron en las matanzas de Atocha, de Santa Eugenia y del Pozo del Tío Raimundo. Viene por parte de Bélgica el primer ministro Guy Verhofstadt, acompañado por la secretaria de Estado de Asuntos Europeos, así como por parte del príncipe Felipe de Bélgica. Por parte de Turquía, el viceprimer ministro Abdulatif Şener y el ministro de Estado Besir Atalay. De la República Checa, la delegación está presidida por el primer ministro Vladimir Špidla. Desde Portugal ha llegado el presidente Sampaio. Desde Italia, el jefe del Estado italiano, el presidente de la República, Carlo Azeglio Ciampi. Por parte de Finlandia, su presidenta Tarja Halonen. Desde Hungría, el primer ministro Peter Megicsei. De Bulgaria, el presidente Parvanov. De Marruecos, el príncipe Moulay Rashid, hermano del rey Mohamed VI. Y hay también delegaciones de Lituania, Letonia, Dinamarca, Noruega, Suecia, Canadá, Eslovenia o la de Mónaco, presidida por el príncipe heredero Alberto de Mónaco. Todos ellos estarán en el interior del templo de la Almudena, donde estamos viendo imágenes en directo. También estarán allí miembros del Poder Judicial y han confirmado su asistencia todos los presidentes autonómicos
de España. Estamos viendo imágenes en directo, decíamos que allí van a estar entre 500 y 600 personas, familiares directos de las 190 personas que perdieron la vida el pasado 11 de marzo. La delegación del Gobierno ha cursado 10 invitaciones por cada una de las familias que ha perdido un familiar en esos atentados del 11 de marzo. Fuera, en la explanada, se han instalado unas 800 sillas. Lo que ocurre es que esta mañana ha amanecido muy lluviosa en Madrid y no va a ser fácil seguir en la explanada al exterior ese funeral a través de las 2 pantallas que se han instalado en las inmediaciones de la Catedral de la Almudena. Se va llenando ya la catedral, presidida por ese enorme lazo negro que ha sido el símbolo de la repulsa contra el terrorismo, de la solidaridad y del cariño con las víctimas, con los que perdieron la vida, con los familiares de quienes murieron en esos atentados y también con los más de 1.500 heridos que sufrieron la consecuencia directa de las bombas. Vamos a recordar también que asisten a esta ceremonia representantes de otras religiones minoritarias en España que han expresado su malestar por que los funerales se hayan realizado solamente por el rito católico, pero que a pesar de ese malestar expresado esta mañana asisten a esta ceremonia funeral de Estado. Ceremonia funeral que va a ser continuación de tantas otras ceremonias civiles que hemos visto durante todos estos días en las estaciones de Atocha, de Santa Eugenia y del Pozo del Tío Raimundo. También continuación de aquella inconmensurable manifestación que en España siguió a los atentados. El viernes más de 11 millones de españoles salieron a la calle para expresar su condena por esa matanza. Hemos estado en las últimas horas en Atocha, en Santa Eugenia, en el Pozo del Tío Raimundo, para ver con qué ánimo, con qué punto de vista se acercan los vecinos de esos barrios a esta ceremonia funeral que comenzará dentro de unos minutos en la Catedral de la Almudena. Vemos ahora la llegada del presidente del Senado, Juan José Lucas. Vamos a ver lo que nos hemos encontrado en los alrededores de la estación de Atocha. Hace frío en Atocha. El viento apaga las velas, pero no puede con el recuerdo. Algunas yacen en el suelo, casi consumidas por el paso de los días, pero otras van ocupando su lugar. La gente quiere mantener en pie este santuario de la tragedia, a pesar de las exigencias cotidianas. Al entrar en la estación se advierten con más claridad, en los cristales, los mensajes que reniegan del olvido. Huele a cera. Un mar de pequeñas llamas sube la temperatura de la enorme sala. Me ha impresionado mucho todo lo que hay aquí. No me lo imaginaba así como se ve en la tele. Muy emocionante porque todavía sigue vivo en nosotros y va a pasar mucho tiempo hasta que se apague todo esto, no sé, hasta que se apague el sentimiento que tenemos de dolor. Crespones, poesías, recuerdos, fotos salpican la escena de respeto de quienes las contemplan. Entre ellas, la de Javier Guerrero, una de las últimas víctimas identificadas. Sus amigos, sus compañeros, sus familiares le buscaron durante días. Se llama Javier Guerrero. Tiene 25 años, mide 1,85 de estatura, pelo castaño, ojos castaños, tiene una cicatriz en la mano con marcas de acné. También aquí alcanzó una fama que no desea Sergio Gil. La suya ha sido una imagen 1000 veces repetida, tal vez la imagen del 11M. Él no recuerda la fecha, pero sí el lugar. Recuerdo algo de follón en Atocha, mucha policía, mucha ambulancia, pero nada más. De eso las imágenes que no me acuerdo de nada. Nadie mira hacia otro lado. Han pasado 13 días y los sentimientos son dispares, pero se serenan. Sin embargo, no hay ruido, no hay bullicio. Una congoja contenida lo invade todo, priva el dolor. Miradas furtivas a las mochilas, un miedo a todo y a nada. Quienes conviven con estos sentimientos son los empleados de la estación. Miedo, sobre todo cuando bajas unos andenes, ¿no? El andén 2 o 3, que es donde hubo eso, pero vamos. Bajando a esos andenes, el único vestigio físico del atentado es un ramo de flores. Pero el ir y venir de los pasajeros sigue siendo callado. El día a día quiere imponer su ley, pero no es fácil. Seguimos viendo imágenes en directo de la Catedral de la Almudena.
Decíamos antes que durante todos estos días se han realizado concentraciones, manifestaciones espontáneas de los vecinos, de los familiares y de los amigos de las 190 personas que perdieron la vida en esos atentados del pasado 11 de marzo. Manifestaciones también en los lugares de donde partieron la mayor parte de esas víctimas, ciudades como Alcalá de Henares, Getafe o Azuqueca de Henares. Todas esas personas partían desde allí y iban hacia las estaciones de Atocha, Santa Eugenia o el Pozo del Tío Raimundo. Estamos viendo imágenes en directo de la llegada del presidente del Gobierno en funciones, José María Aznar, y de su esposa, Ana Botella. Es, decíamos, numerosa la representación internacional en este funeral de Estado, no solamente por la solidaridad de toda la Unión Europea y de los países occidentales, de los vecinos de España, sino también por el número de víctimas mortales de otros países. Una cuarta parte de los que murieron en los atentados del 11 de marzo son extranjeros de 14 países diferentes. Un total de 47 murieron en Madrid. La población más castigada es la rumana, de la que proceden un 34% de los fallecidos, un total de 16. Le siguen los ecuatorianos con 5 víctimas. También perdieron la vida 4 búlgaros, 4 peruanos y 4 polacos. Asimismo fallecieron 3 marroquíes, 2 colombianos, 2 ucranianos y 2 hondureños. Hay también una víctima mortal francesa, otra cubana, otra chilena, otra brasileña y otra con nacionalidad de Guinea-Bissau. Y las consecuencias se pueden ver todavía en los hospitales, donde 134 personas siguen ingresadas como consecuencia de las heridas sufridas en esos atentados. 2 de esos 134 heridos se encuentran todavía en estado crítico, heridos que se reparten por los hospitales de Madrid, por el Clínico de San Carlos, el 12 de octubre, la Jiménez Díaz, el Hospital de Getafe, el Hospital Central de la Defensa, el Gregorio Marañón, La Paz, la Princesa, Puerta de Hierro o el Ramón y Cajal. En total continúan ingresados 145 personas, de las cuales 2 están todavía en estado crítico. Estábamos repasando cómo se habían vivido estos últimos días en los lugares donde ocurrieron esos atentados. Nos vamos a ir hasta la estación de Santa Eugenia. Allí intentan recobrar poco a poco el pulso diario. David, Álvaro, Iris, José, Estefan, Teresa, Óscar. Estrellas con sus nombres les recuerdan en las puertas de la estación de Santa Eugenia, la hermana menor de Atocha, a solo 4 paradas de la estación central. Todavía es muy pronto para borrar tanta tristeza. Ahora ya parece que empiezan a hablar un poco y todo. Lo que pasa es que todavía es muy fuerte ver todo lo que hay afuera, todas las velas, todos los carteles, todas las poesías. Entonces, pues claro, no, tampoco puede volver a la normalidad. Tampoco las circunstancias lo permiten. Una pregunta de difícil respuesta. Lo cojo todos los días y ves la expresión de la gente, más que nada. Ha cambiado mucho el que a lo mejor miras al de al lado no como con incertidumbre de si o ha sido una persona que ha perdido un familiar, pero la verdad que ha cambiado muchas cosas. Todos recuerdan el tren, el 21713 y su ruta, Alcalá de Henares, Príncipe Pío, detenido para siempre en Santa Eugenia. Los bancos que sirvieron de camillas para los heridos son también testimonio de la tragedia. Cuando miro atrás, solo tenía humo y las personas corriendo, pulando dentro de la vía y corriendo. Yo pensaba también la primera cosa, solo correr. Y salí corriendo hasta que salí de la estación. Todavía tiene metralla y lo peor son los pulmones, que los tiene con sangre y eso de la onda expansiva. Mi amiga pues la operaron de la pierna, del brazo. Un compañero de mi equipo le pilló en el pozo también y tiene el ojo bastante mal. Me tengo que operar 2 veces, seguramente pierda algo de visión. Una decena de niños se han quedado huérfanos en este barrio. Lo habíamos hecho en el colegio, lo habíamos puesto ahí, pero ya... Llegan sus majestades los reyes, don Juan Carlos y doña Sofía, acompañados por Su Alteza Real el Príncipe de Asturias y la prometida del príncipe, doña Leticia Ortiz. También los duques de Lugo, que saludan al presidente del gobierno y a su esposa Ana Botella.
Están también los duques de Palma de Mallorca, la infanta Cristina y don Iñaki Urdangarín. Los reyes y el presidente del gobierno en funciones se dirigen al interior de la Catedral de la Almudena, donde irán recibiendo uno por uno los pésames de todas las delegaciones internacionales que asisten a esta ceremonia funeral. Recordemos que la reina doña Sofía asistía el pasado 16 de marzo al funeral que la Comunidad de Madrid ofrecía a todas las víctimas, un funeral que también se ofició en esta misma Catedral de la Almudena. Vemos la llegada del secretario de Estado norteamericano Colin Powell a la Catedral de la Almudena. En ese mismo hall espera la familia real, que va a comenzar ese pasamanos, esos saludos de las delegaciones de los más de 50 países que van a asistir a este funeral de Estado. Todas las casas reales europeas han enviado a sus representantes a esta ceremonia, también otras, por ejemplo la de Marruecos. Asiste el príncipe Moulay Rashid, está también el príncipe Faisal de Jordania y la princesa Alia de Jordania. También los príncipes Carlos de Inglaterra y Alberto de Mónaco figuran entre esas personalidades que van a estar presentes en este funeral. Sus Majestades los Reyes están recibiendo el pésame de embajadores, de representantes del cuerpo diplomático y de delegaciones extranjeras que asisten a esta ceremonia. Recordemos que desde las primeras horas del jueves 11 de marzo, la familia real se volcó en la atención a los heridos. El príncipe Felipe, la reina doña Sofía y también las infantas Elena y Cristina visitaron diversos centros hospitalarios donde estaban ingresados los heridos por las bombas que estallaron esa mañana en los trenes de cercanías de Madrid. Y horas después, ya por la tarde, Su Majestad el Rey, al filo de las 8:30, se dirigió en un mensaje sin precedentes a la nación para pedir unidad frente a ese brutal ataque terrorista.
La familia real, que ha estado desde el primer momento muy cerca de las víctimas, ayer mismo el príncipe Felipe anunciaba que el regalo que la Comunidad de Madrid iba a ofrecer a los novios en su próximo enlace el 22 de mayo, un espectáculo pirotécnico, pidió el príncipe Felipe y su prometida doña Leticia Ortiz que el dinero de ese espectáculo se destinara a las víctimas, declinando que se celebrara ese espectáculo pirotécnico en las vísperas de su enlace el próximo 22 de mayo en esa misma catedral de la Almudena. Y también ayer mismo, y también en señal de duelo por las víctimas de esos atentados, el príncipe y doña Leticia suspendieron de mutuo acuerdo la fiesta de despedida de solteros que habían preparado para pocos días antes de su enlace matrimonial en esta misma catedral, en la Almudena, prevista para el 22 de mayo. Anunciaron la suspensión de esa fiesta en señal de duelo, una fiesta a la que habían invitado ya a numerosos de sus amigos. La familia real, que se suma al duelo de los madrileños y del resto de España, han sido muchísimas las instituciones, los organismos que han celebrado durante todos estos días actos de homenaje a esas 190 personas fallecidas el pasado 11 de marzo. Ayer mismo todos los alcaldes de España se reunían en un polideportivo que en aquel día, el 11 de marzo, se convirtió en la imagen del dolor y de la solidaridad, el polideportivo Daoiz y Velarde, muy cerca de la estación de Atocha. Ayer todos los alcaldes de España eran alcaldes de Madrid y se solidarizaron en ese homenaje a las 190 personas fallecidas en los atentados del pasado 11 de marzo. Esta cita mundial en torno al dolor y a la solidaridad frente al terrorismo va a servir también para celebrar algunos encuentros políticos de relevancia. España está en este momento en un momento de cambio, de tránsito hacia otro gobierno, y la presencia de algunos de los dirigentes europeos e internacionales en esta ceremonia funeral va a ser aprovechada para establecer varios encuentros y contactos con la nueva administración. Así, el secretario general del PSOE y futuro presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, se va a entrevistar con mandatarios europeos y con el secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, a quienes va a trasladar sus proyectos en materia de política exterior. El encuentro con Tony Blair ya se ha celebrado esta mañana en el Congreso de los Diputados. Tony Blair y Rodríguez Zapatero se han entrevistado a solas, en privado, durante 10 minutos antes de el encuentro entre las dos delegaciones, la del gobierno británico y la del Partido Socialista. También celebrará encuentros con ese hombre que en este momento le está dando el pésame a Su Majestad el Rey, con Colin Powell, el secretario de Estado norteamericano. Recuerden la promesa, la intención del próximo gobierno socialista de retirar las tropas de Irak, salvo que una resolución de Naciones Unidas se haga cargo con más competencias, con más poderes, con más control de la situación iraquí. Zapatero también mantendrá encuentros con Gerhard Schröder, y para esta hora, al menos así estaba previsto, se ha debido entrevistar ya con el primer ministro polaco Leszek Miller. Veíamos hace unos segundos al primer ministro de la República Irlandesa, Bertie Ahern, que es presidente de turno de la Unión Europea.
Y poco a poco las más de 1.500 personas que van a participar en este funeral de Estado van tomando sitio en el interior de la catedral. Los familiares de las víctimas se van a situar en la nave central. Ahí estamos viendo imágenes de los representantes de las instituciones españolas, alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, el lehendakari Juan José Ibarretxe, el presidente catalán Pascual Maragall. Detrás vemos al presidente de La Rioja, Pedro Sanz, veíamos también al presidente de la Comunidad Murciana. En este momento veíamos a la delegación norteamericana, a Bertie Ahern, que saludan al vicepresidente en funciones, Rodrigo Rato. Como decíamos, los familiares de las víctimas se van a situar en la nave central y las autoridades extranjeras en la nave que está situada a la altura del altar mayor, en el lado de la epístola. Llega en este momento José Luis Rodríguez Zapatero, secretario general del Partido Socialista, próximo presidente del Gobierno, y el que quizás sea su ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, hasta hace bien poco el enviado especial de la Unión Europea para Oriente Próximo. Moratinos le ha acompañado a Zapatero en los encuentros celebrados esta mañana y le acompañará también en los encuentros que va a celebrar esta tarde, lo que ha reforzado la hipótesis de que sea el próximo ministro de Exteriores. Estábamos viendo imágenes de la zona donde se sientan los presidentes de las autonomías, en este momento Rodríguez Zapatero, que saluda a los que se sientan en esa primera fila. Siguen llegando delegaciones internacionales a dar el pésame a sus majestades los reyes y a la familia real. Como estamos viendo, una nutrida representación internacional se han concentrado hoy en Madrid, por eso la capital está viviendo medidas de seguridad especiales. Comentaba el delegado del Gobierno que la capital hoy está blindada. Desde las 3 de la tarde de ayer y hasta las 3 de la tarde de hoy, todos los accesos a ese lugar, a ese centro de Madrid, han quedado cortados y todas las delegaciones tienen que aproximarse hasta el templo en autocares. Es la delegación alemana, al frente de esa delegación el canciller Gerhard Schröder. Y ahí vemos la llegada del primer ministro británico Tony Blair junto a su esposa. Como decíamos, Tony Blair se ha entrevistado a primera hora de la mañana con José Luis Rodríguez Zapatero. Anoche el matrimonio Blair cenó en el Palacio de la Moncloa con el presidente Aznar y con su esposa, en la que se puede considerar una cena de despedida.
Tony Blair, que se ha detenido a saludar al jefe de la Casa del Rey, Alberto Aza, que entre sus cargos diplomáticos fue embajador de España en Londres, embajador ante el Reino Unido. Estamos viendo imágenes del exterior de la Catedral de la Almudena. Como decíamos, hoy el día ha amanecido gris y lluvioso en la capital, en Madrid. Nos comentaba antes nuestra compañera Mavi Doñate que son muchos los periodistas extranjeros acreditados para cubrir este funeral de Estado que va a comenzar en 15 minutos. Ahí en los exteriores está Mavi Doñate. Mavi, saludos de nuevo. Saludos, buenos días de nuevo. Pues conforme pasan los minutos, son más los ciudadanos que se acercan hasta esta plaza de Oriente para ver este funeral solemne aquí en esta pantalla que ustedes pueden ver a mis espaldas. Hace un rato también veíamos pasar coches oficiales de embajadas, de representaciones diplomáticas. Muchos de estos ciudadanos que se han acercado hasta esta Plaza de Oriente provienen de muchas oficinas y de trabajos que están aquí cerca. Recordemos que, por ejemplo, cerquita de aquí está el Senado. No hace un día muy bueno, está lloviendo, y lo podían ver, por ejemplo, desde sus casas o desde sus sitios de trabajo, pero con algunos de ellos que hemos hablado nos han comentado que es una forma de estar más presente, de estar con los familiares de esas 190 víctimas mortales, aportando calor, aportando un poco de cariño a ese dolor que viven desde esa fecha fatídica, desde el 11M. Unas vallas rodean esta Plaza de Oriente, las medidas de seguridad son extremas. Hay muchos policías controlando, un helicóptero constantemente dando vueltas en el cielo. Y ya digo, conforme pasan los minutos son más y más los ciudadanos. Habíais dicho, efectivamente faltan 14 minutos para que empiecen esos funerales solemnes. Y conforme pasan esos minutos son más los ciudadanos que se van acercando poco a poco. Aparte de esas 800 sillas que hay colocadas al lado de la Catedral de la Almudena, desde aquí también estos ciudadanos pueden ver estos funerales. Estamos viendo en este momento la llegada de la delegación portuguesa con su presidente Sampaio al frente de esa delegación, que entran en este momento en la catedral para dar el pésame primero a la familia real antes de acudir a los lugares previstos para la delegación portuguesa. Nos vamos a detener un minuto más en el exterior para ver cómo es el ambiente en las calles de Madrid. Hoy es de nuevo un día de luto, un día de dolor. Hoy de nuevo los españoles, los madrileños están en torno a esta catedral para expresar su cariño hacia las víctimas que han sufrido esta matanza del 11 de marzo en Madrid. En otro punto del exterior está Raquel González. Raquel, buenos días. Hola, buenos días. Pues junto a los coches oficiales, junto a las autoridades religiosas, hemos visto sobre todo muchos familiares que desde primera hora de la mañana han ido llegando poco a poco hasta esta Catedral de la Almudena. Llegaban, máxima seguridad, como decía nuestra compañera Mavi Doñate, llegaban y entregaban puntualmente su invitación para poder llegar hasta estas inmediaciones de la Catedral. Hemos hablado con algunos de ellos, nos decían que agradecían muchísimo, de todo corazón, las muestras de solidaridad, los homenajes, los funerales que hasta el momento han tenido lugar y se han desarrollado, pero que ya tenían ganas de que acabara esta etapa, ya tenían ganas de quedarse en casa, asumir su pérdida y quedarse en la medida de lo posible, llegar a esa tranquilidad y a esa normalidad del día a día. Nos decían también, tenían palabras para esos heridos que todavía continúan ingresados en los hospitales madrileños. Decíais antes 145 todavía ingresados, 2 de ellos muy críticos. Por lo tanto, poco a poco van llegando hasta esta catedral. Se espera que más o menos entre 500 y 600 familiares directos sigan el oficio, el funeral en el interior de la catedral. Para el resto estaba previsto 800 sillas en la explanada que está detrás de mí. De momento están vacías porque hace mal tiempo, llueve, a veces sí, a veces no, cerca en las inmediaciones de la catedral. De momento sillas vacías. Gracias, Raquel. Nos comentaba que los familiares tenían ya ganas de descansar, y es que han sido 13 días desde el pasado 11 de marzo en los que las señales de duelo y de solidaridad se han ido sucediendo
durante todos estos días. Se suele emplear una frase hecha de emoción contenida y lo cierto es que en Madrid la emoción no se ha contenido. Estábamos viendo antes imágenes de las velas, de los mensajes y de las flores que se han ido colocando espontáneamente en las estaciones de Atocha, de Santa Eugenia y del Pozo del Tío Raimundo, lugares que se han convertido en el símbolo, en la zona cero del dolor de esta capital de Madrid. Los 28 obispos que van a concelebrar esta ceremonia se acercan ya hacia el altar, ceremonia que recordamos estará presidida por 3 cardenales: Antonio María Rouco Varela, el cardenal Carlos Amigo Vallejo y el cardenal Carles. Podemos citar entre los concelebrantes al nuncio del Papa en España, a Monseñor Antonio Monteiro de Castro, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal y titular de Pamplona, Monseñor Fernando Sebastián, al de Zaragoza, Elías Yáñez, al de Valencia, Monseñor Agustín García Gasco, al de Toledo, Antonio Cañizares, al de Tarragona, Monseñor Lluís Martínez Sistach, al de Granada, Martínez Fernández, y al castrense, Monseñor Francisco Pérez González. Está también el emérito castrense, Monseñor José Manuel Estepa Llaurens. Dentro de unos minutos entrarán sus majestades los reyes. Todos ellos, veíamos, han colocado en el altar, un altar hoy cubierto por una enorme tela blanca con un lazo negro. Es la señal de duelo, el símbolo del dolor por los atentados del 11 de marzo que hoy, durante todos estos días, hemos visto en balcones, en coches, en empresas que en sus fachadas han colocado esos lazos negros en homenaje a las 190 personas fallecidas. Ayer asistíamos en Madrid a esa ceremonia de homenaje de la Federación Española de Municipios y Provincias, una ceremonia en la que estaba presente el presidente de esa federación, el alcalde de Coruña, Paco Vázquez, y en la que el alcalde de Madrid dijo que hace 12 días el lugar elegido para la exaltación de la vida, ese polideportivo de Daoiz y Velarde, se convirtió de repente en un recinto destinado a la simple supervivencia.
Hizo un homenaje Ruy Gallardón también a todos los madrileños que pasaron por los lugares centrales donde se organizó la ayuda, la emergencia y la solidaridad. Mañana mismo la Comunidad de Madrid también tiene organizado un acto de agradecimiento y de homenaje a los servicios de emergencia de la comunidad y del ayuntamiento que tanto hicieron para paliar en la medida de lo posible los efectos de las bombas. También a los médicos, a las enfermeras, enfermeros, a todo el personal sanitario de Madrid que se volcó en turnos doblados para atender a los más de 1.500, 1.700 heridos por los atentados. Veíamos en imágenes a la ministra de Administraciones Públicas, Julia García Valdecasas, también a los expresidentes del Gobierno, a Felipe González y a Leopoldo Calvo Sotelo. Estamos esperando la entrada dentro del templo, la Basílica de la Familia Real, a quienes veíamos en el hall de entrada recibiendo el pésame de todas las autoridades extranjeras que hoy han querido estar aquí en Madrid en este funeral de Estado, junto a los madrileños, junto a los españoles y junto a los muchos extranjeros que perdieron ese día la vida en los atentados del 11 de marzo. Francisco Vázquez, el alcalde de Coruña y presidente de la Federación de Municipios y Provincias, hizo ayer un discurso emotivo en ese pabellón de Daoiz y Velarde. Dijo, entre otras cosas, que el terrorismo no tiene ningún calificativo, no hay, decía, terrorismo islámico, católico en Irlanda, vasco en España. El terrorismo, decía Francisco Vázquez, es solo criminal y asesino. Terminó sus palabras con un "no van a poder con nosotros, vamos a acabar con todos ellos", y frente a la muerte, la vida de España. Terminó con un encendido Viva España que fue seguido de una fuerte ovación por parte de todos los presentes en ese acto de homenaje en el Polideportivo Daoiz y Velarde de Madrid. Es el príncipe Moulay Rashid, hermano del rey Mohamed VI de Marruecos. Hay que destacar que Marruecos fue uno de los primeros países en condenar el atentado del 11 de marzo y desde que se supo, desde que se descubrió que algunos de los que organizaron y ejecutaron esas acciones criminales eran nacionales de Marruecos, el Ministerio del Interior marroquí y la policía marroquí han ofrecido toda su colaboración para participar en la investigación de los atentados y sobre las redes que han dado apoyo a quienes han cometido estos crímenes. Y veíamos la llegada del príncipe Alberto de Mónaco a ese hall donde la familia real está recibiendo los pésames.
Es ahora el momento, la llegada del presidente francés, de Jacques Chirac. Siguen llegando delegaciones internacionales, son ya las últimas dentro de la basílica. Todo está dispuesto para que comience la ceremonia funeral, el funeral de Estado por las 190 víctimas mortales de la matanza de Madrid el 11 de marzo. En total 1.500 personas van a estar dentro de esa basílica. Nos comentaba antes nuestra compañera Raquel González que en el patio se habían instalado 800 sillas para los familiares o amigos de las víctimas que quisieran seguir el funeral a través de las pantallas que se han instalado en las inmediaciones de la catedral. Sin embargo, el día no ha acompañado, está lloviendo intermitentemente en Madrid y el día no acompaña para poder seguir ese funeral desde el exterior. Sin embargo, creo, Mavi Doñate, que donde tú te encuentras sí que hay gente que se ha querido acercar a pesar de la lluvia y a pesar del frío. Así es, hombre, yo supongo que será porque aquí se está de pie. Cuando se está de pie se soporta mejor el frío que sentado en esas sillas que han habilitado junto a la Catedral de la Almudena. Aquí, conforme pasan los minutos, como decía antes, se acerca más gente. Estos jardines del Palacio de Oriente se van llenando de personas que quieren estar aquí presentes, que quieren estar escuchando y viendo estas exequias, estos funerales solemnes, concelebrados por los cardenales Antonio María Rouco, Ricard María Carles y Carlos Amigo, por 8 arzobispos y 19 obispos, y que va a dar comienzo en breve. Algunos de los aquí presentes nos comentaban hace un rato que querían estar por dar esas muestras de apoyo, esas muestras de solidaridad. Dicen que en todas sus mentes, en todo su recuerdo, están esos 190 fallecidos, también los heridos, todas las víctimas de esos atentados brutales del 11 de marzo, y quieren estar aquí prestando pues ese apoyo, ese cariño a los familiares que hoy asisten a estos funerales. Muestras de apoyo que las han seguido también con el corazón, como se dice popularmente, en un puño, en esos homenajes pues que veíamos ayer de todos los alcaldes de España en el Daoiz y Velarde, al que habéis hecho referencia, o también en esos funerales de la Comunidad de Madrid el pasado martes, en todas las muestras espontáneas de manifestaciones, concentraciones de duelo. Muchos nos comentaban que también estuvieron en esa manifestación de hace casi 2 semanas, de hace 2 viernes, y que también quieren estar aquí, ya digo, dando apoyo y dando mucho cariño. Ahora viene gente de todas las edades, vienen también niños, jóvenes, más mayores, que seguirán desde aquí, desde la pantalla que hay colocada a mis espaldas en este Palacio de Oriente, estos funerales. Chirac es uno de esos dirigentes internacionales con los que se va a entrevistar a lo largo del día Rodríguez Zapatero. La entrevista con el presidente de la República Francesa está prevista para las 13:50 horas. A continuación mantendrá un encuentro con el secretario de Estado norteamericano, Colin Powell. Ese encuentro está previsto para las 2:15 de esta tarde. Ahí tienen en primera línea al presidente francés Jacques Chirac y al presidente portugués Jorge Sampaio. Vemos la llegada del príncipe heredero Carlos de Inglaterra. Hace unos minutos llegaba el primer ministro británico Tony Blair y su esposa. Son muchos los representantes de las casas reales europeas los que se han querido acercar hoy a Madrid. Estamos viendo que en todos los casos el ritual es el mismo. Primero se hace el Canal Hall a dar el pésame a la familia real y después por el patio
acceden por uno de los laterales a la Basílica, a la Catedral de la Almudena. Una ceremonia que decíamos se va a realizar en un templo católico, a pesar de que entre las víctimas evidentemente había personas de otras creencias, había evangélicos, musulmanes, judíos y adventistas. Ellos han mostrado su rechazo, su malestar porque se realizara esta ceremonia católica, esta ceremonia religiosa aquí en el Templo de la Almudena. Sin embargo, ellos van a estar también esta mañana aquí en la catedral. A pesar de todo, se han realizado, como decíamos antes, muchísimas ceremonias y manifestaciones. Hace unos días, entre los ecuatorianos, ha habido varias víctimas de ese país. La embajada aquí en España realizaba una ceremonia religiosa junto a todos los ecuatorianos residentes en Madrid, una ceremonia religiosa en homenaje a esas víctimas del pasado 11M. Hemos visto cómo el lugar reservado para el príncipe Carlos de Inglaterra se situaba junto al príncipe Felipe de Dinamarca, heredero de la corona danesa, y a Moulay Rashid, hermano de Su Majestad el Rey Mohamed VI. Vemos en este momento la llegada de la delegación italiana, al frente el presidente de la República, Carlo Azeglio Ciampi. Y hace unos minutos veíamos también la llegada del secretario general de la OTAN. Bien, Sus Majestades los Reyes y el resto de la familia real se dirigen ya hacia el interior de la Basílica. Cuando entren sonará el himno nacional que dará comienzo a la ceremonia funeral. En este momento Su Majestad el Rey saluda
al cardenal arzobispo de Madrid, Monseñor Rouco Varela. La reina y el príncipe han saludado también a Francisco Javier Anzoátegui, delegado del Gobierno en Madrid, responsable, por tanto, de todo el operativo de seguridad que rodea esta ceremonia. mi espíritu. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, la muerte violenta de tantos hermanos nuestros en los atentados terroristas del pasado 11 de marzo nos congrega aquí en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena para celebrar la Eucaristía y orar por ellos. Comenzamos encendiendo la llama del cirio pascual, símbolo de nuestra fe en el Señor resucitado y glorioso, para que su resplandor ilumine nuestras tinieblas y alumbre nuestro camino de esperanza, hasta que lleguemos a Él, luz sin ocaso y dador de la vida eterna.
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que resucitaste a tu Hijo, para que venciendo la muerte entrara en tu reino, concede a tus hijos difuntos, víctimas del atentado terrorista, que superada su condición mortal, puedan contemplarte para siempre como su Creador y Salvador. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, nosotros hemos pasado de la muerte a la vida. Lo sabemos porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida. Y sabéis que ningún homicida lleva en sí vida eterna. En esto hemos conocido el amor, en que Él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos. Compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y Padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles, porque Él conoce nuestra masa, se acuerda de que somos barro. El Señor es compasivo.
resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Señor Jesús, vienes palabras de vida El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya 4 días enterrado. Betania distaba poco de Jerusalén, unos 3 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor.
majestades, mis queridos hermanos, señores cardenales, arzobispos, obispos y sacerdotes concelebrantes, altezas, excelentísimos señores y señoras, mis queridos familiares de las víctimas de los atentados terroristas del pasado día 11 de marzo, queridos hermanos en el Señor. Dolor, esperanza y oración compartidas. Mucho y muy grande ha sido el dolor que ha embargado vuestras vidas y las de vuestras familias desde aquel día negro en que la brutal violencia terrorista, programada y ejecutada con indecible crueldad, segaba la vida de vuestros seres más queridos. Vuestro dolor se convirtió, desde el primer momento, el de la búsqueda angustiada y de la verificación inevitable de los vuestros, en el dolor de nuestra querida ciudad de Madrid, de España y muy pronto de todo el mundo. Hemos llorado y orado juntos. Hemos tratado de ofreceros consuelo, cercanía y ayuda personal e institucional. No queremos dejaros solos, ni ante la duda o incertidumbre tan humanas sobre la suerte final de vuestros muertos, sacrificados desalmadamente por el terrorismo, la muerte siempre en sí misma un enigma indescifrable para el hombre, no digamos la muerte violenta, ni sobre el valor de sus sufrimientos y de los vuestros, que Dios bien conoce. La condolencia de España, sentida y manifestada tan unánime y conmovedoramente todos estos días, se quiere sintetizar en este funeral de exequias propiciado por las más altas instituciones del Estado, al que se han querido sumar, con gesto de exquisita delicadeza, los más ilustres representantes de los pueblos y naciones, amigas y hermanas de todo el mundo, especialmente de Europa y América. La plegaria desgranada en las Eucaristías celebradas por los fallecidos en el terrible atentado del 11 de marzo en todas las catedrales e iglesias de Madrid y de toda la geografía española, y la oración silenciosa de tantas almas y comunidades consagradas a Dios, que no han cesado ni un solo momento de pedir por ellos y su eterno descanso, y por vosotros, sus familiares, encuentra en esta solemnísima Eucaristía concelebrada por tantos obispos de España su máxima expresividad e intensidad eclesiales. Nuestras comunidades diocesanas, sus pastores y fieles, unidos al Santo Padre, que no ha dejado ni un solo instante de acompañarnos con su oración personal y su bendición, queremos rodearos, junto a todas las demás víctimas del terrorismo, con nuestro afecto fraterno, el apoyo incondicional y la oración más sincera. Tu hermano resucitará. Ante la magnitud de la tragedia ocurrida y sobre todo ante vuestro inmenso dolor, es muy comprensible que le dirijáis a Jesús, el amigo del alma, la misma queja que le hizo Marta al verlo llegar a su casa 4 días después de la muerte de su hermano Lázaro, tan querido por el Maestro. Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Aunque inmediatamente añadirá: pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. ¿Dónde estaba Jesús, el Hijo del Dios vivo, el hermano y salvador del hombre, el Señor de la vida y de la muerte, en aquella terrible mañana madrileña de las bombas y de los cuerpos destrozados de tantos amigos por los que Él había dado su vida en la cruz? Lo que llevamos de más terrenalmente humano en el corazón nos tienta a la formulación desconcertada e incluso rebelde de la pregunta. La contestación de Jesús, sin embargo, no se hizo esperar en el caso de Marta, tampoco se hace esperar en nuestro caso, queridos familiares y amigos de los fallecidos. Tu hermano resucitará. Aún más, Jesús precisa el contenido extraordinariamente lacónico de su respuesta,
luminosa por lo demás hasta límites insospechados para el hombre, cuando la hermana de Lázaro replica con la resignada constatación de que el acontecimiento de esa resurrección se dilatará hasta el último día. Jesús le habla a aquella mujer de un presente transido ya de resurrección y de vida, que se hace accesible y operante por la fe a los que peregrinan en este mundo. Yo soy la resurrección y la vida, dice él. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Si creemos y oramos por nuestros difuntos, si creemos y revisamos nuestras propias vidas delante de Jesús crucificado y resucitado por nuestra salvación, conoceremos y sabremos, con esperanza indestructible, que nuestros seres queridos, asesinados por la Besania terrorista, han alcanzado las puertas de la vida eterna y bienaventurada, y que nosotros, por nuestra parte, no moriremos para siempre. Más aún, venceremos y triunfaremos con Él, que dio su vida por nosotros. En el sacrificio de la vida de nuestros hermanos, en el sufrimiento de los heridos, queremos vislumbrar, con la certeza que nos proporciona la esperanza cristiana, cómo una nueva llama del amor misericordioso de Dios ilumina ya e irreversiblemente los trasfondos de la historia humana, aún los más trágicos y dolorosos. Y cómo a través del servicio heroicamente prestado por tantos hermanos nuestros en estos días de lacerante dolor, alumbra de nuevo la esperanza. Frente a la estrategia del odio, la estrategia del amor. Ya sabéis que ningún homicida lleva en sí vida eterna. Oíamos en la primera lectura de la liturgia de la palabra. A la vista de los atentados tan terribles de Madrid, sería lícita la siguiente glosa de este versículo de la primera carta de San Juan. El terrorista lleva en sí la semilla de la muerte eterna. Y homicida es el que odia a su hermano. En la estrategia del terrorismo opera siempre la siembra del odio, como su inspiración y motivación últimas y decisivas. Así ha ocurrido también con la masacre del día 11 de marzo. La forma de proyectar, disponer y actuar de los terroristas no puede ser calificada de otro modo que como la estrategia del odio, que porta en sus entrañas el asesinato y la muerte. No hay que dejarse engañar con relación a la verdadera naturaleza de sus planes y objetivos últimos. Los terroristas se han propuesto atacar y dañar profundamente la convivencia, la concordia y la paz de los españoles, y a la vez avanzar en la consecución de uno de sus más importantes objetivos, el de minar progresiva y aceleradamente las bases morales y espirituales sobre las que descansan nuestras sociedades y naciones de raíces cristianas. A saber, la afirmación de la dignidad inviolable de todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural, la integridad de los derechos fundamentales que le son inherentes y la comprensión solidaria del bien común. Frente a la estrategia del odio, solo cabe al final una sola respuesta eficaz, la del amor, que implica y exige para su puesta en práctica una estrategia divina, la de la ciudad de Dios, opuesta a la de la ciudad terrena, que diría San Agustín, cuando de ella se apodera el puro y duro egoísmo. ¿Cuándo y cómo se puede hablar verazmente de amor? Cuando se mira a Cristo clavado en la cruz, dando la vida por nosotros. Y cuando unidos a Él e imitándole damos la vida por los hermanos. Cuando esto sucede, sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida ya en este mundo y que una nueva civilización comienza a perfilarse en el horizonte de la propia historia. Amar a los hermanos, abandonar el amor de sí mismo como el absoluto de la conciencia personal y colectiva. Y ahí la tarea ante la que nos coloca el amor del Señor compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en piedad y clemencia, que invocábamos y cantábamos con el salmista. Este ha de ser nuestro programa, amor compasivo y entrañable para con vosotros, queridos familiares de las víctimas de los atentados del pasado 11 de marzo.
Amor compasivo y activo en el cuidado de los que todavía se encuentran heridos en los hospitales de Madrid. Amor suplicante para que el Señor convierta y traiga a penitencia y conversión a los terroristas, que se entreguen a la justicia y abandonen sus siniestros planes. Amor agradecido para todos los que se han dado y vaciado en gestos y actitudes de heroica y generosa disponibilidad en la atención incansable a los heridos y atribulados, material y espiritualmente. Y amor esperanzado y orante por los que luchan justa y denodadamente en la superación y erradicación del terrorismo. Amor que queremos expresar ya desde ahora mismo, en plegaria ardiente a la Virgen María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, Madre de la vida y del amor hermoso, vida, dulzura y esperanza nuestra, por la paz y el bien de España y del mundo. Que vele por nuestros jóvenes, que les tome de la mano para que respondan valiente y coherentemente a la llamada que el Papa Juan Pablo II les dirigía en el aeródromo de Cuatro Vientos en el atardecer primaveral de aquella inolvidable vigilia mariana del 3 de mayo del año pasado. Les decía el Papa: responded a la violencia ciega y al odio inhumano con el poder fascinante del amor. Venced la enemistad con la fuerza del perdón. Manteneos lejos de toda forma de nacionalismo exasperado, de racismo y de intolerancia. Testimoniad con vuestra vida que las ideas no se imponen, sino que se proponen. Nunca os dejéis desalentar por el mal. Los obispos españoles, a través de la nota del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal del pasado 17 de marzo, afirmábamos que los terroristas responderán de sus crímenes ante la justicia humana y ante la de Dios. Pero si no nos hacen perder el ánimo y la generosidad, se habrán quedado sin armas para someternos. Si todos nosotros, en especial nuestros jóvenes, nos disponemos decididamente a poner amor en el sentido de San Juan de la Cruz, a donde no hay amor, entonces sacaremos amor. Y se abrirán de nuevo para nuestro tiempo los amplios y luminosos caminos de la paz. Amén. Unidos hermanos en el dolor por la muerte violenta de tantos hermanos, acerquémonos al Señor de la Misericordia para encontrar fe y consuelo en nuestro sufrimiento y desconcierto. Por la Iglesia Universal y por la Iglesia en Madrid, para que en estos momentos pongamos toda nuestra confianza en el amor salvador de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa Juan Pablo II, nuestro cardenal arzobispo Antonio María y los obispos de la Conferencia Episcopal Española, para que el Señor los ilumine en su ministerio pastoral con los que sufre. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Rey y el Gobierno de España y todos los constituidos en autoridad, para que se mantenga con fortaleza en su servicio al bien común, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros hermanos y hermanas, cuya vida ha quedado truncada en los atentados terroristas del 11 de marzo, para que Dios los acoja en sus brazos de Padre y los introduzcan en su reino, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los familiares y amigos de estas víctimas inocentes, para que encuentren en Dios su consuelo
y en nosotros fraternidad y ayuda cristiana, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los heridos en estos atentados y los que todavía están hospitalizados, para que vean aliviados sus dolores y recobren pronto la salud, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra sociedad, para que vivan los verdaderos valores morales y defienda eficazmente el sagrado derecho a la vida de todo ser humano, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los violentos y los terroristas, para que se conviertan, vuelvan a la concordia y a la convivencia pacífica, y nunca más atenten contra la vida de nadie, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, que participamos en esta Eucaristía, y por cuantos se unen a través de la radio y la televisión, para que todos seamos constructores de paz y capaces de vencer el mal con el bien, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, las oraciones de tu Iglesia, tú que eres compasivo y misericordioso. Ayúdanos a superar la adversidad y a vivir guiados por la fe y sostenidos por la esperanza. Por Jesucristo nuestro Señor.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas sus iglesias. Mira, Señor, con bondad los dones que te ofrecemos, por el eterno descanso de nuestros hermanos. Concédeles por este sacramento de salvación alcanzar un lugar en la asamblea de los santos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él aceptó la muerte, uno por todos, para librarnos del morir eterno. Es más, quiso entregar su vida para que todos tuviéramos vida eterna. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, tu Iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Juan Pablo, con nuestro obispo Antonio María, con nosotros indignos siervos tuyos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Precetti salutaribus moniti, e divina institutione formati, audemus dicere.